Fito es un fuera de serie en España y lo voy a ver en diciembre, ya tengo las entradas. Me viene con nuevo disco, desde hace 6 años que no sacaba disco. Fito, tío, que yo sé que tienes problemas, pero piensa en tus fans. Morgan me gusta muchísimo, he estado en conciertos de Morgan. Mago de Oz me gusta, eh, pero no estoy al tanto de la escena española de rock. Sobre todo porque el rock sí está, a diferencia de lo que creen algunos que dicen, The Warning es pop, y tú no sabes lo que es el pop ni el rock, ¿verdad? Bueno, son los que le dicen grupo de pop a los Beatles, así que no tengo ningún problema, y a Queen, así que no tengo ningún problema. Pero, digo, muchos de los grupos españoles que destacan son más pop que rock. Estoy pensando en La Oreja de Van Gogh, estoy pensando en Mecano, en tiempos aquellos. Y estoy pensando en ¿cómo se llaman ahora? Los Sexy-Zebras, que los he oído, pues está bien, el grupo está bien, pero no me matan. Me gusta más un grupo de covers fundamentalmente como Broken Pitch, es una banda gallega que le llevo siguiendo hace años, me caen muy bien y que hacen unos covers maravillosos. Eran 4 chicas que hacían 4 voces, cosa que a mí me flipa, pero ahora solo se fue una de ellas, y entonces las 3 que quedan están haciendo de todos modos unas armonías maravillosas, pero no estoy tan al tanto como para poderte decir quién es el mejor, cuáles son las mejores bandas. Estoy prácticamente seguro que la mejor de todas, en este momento y desde hace muchos años, es Fito. Que le dedique un tiempo a la situación a Colombia, no tengo datos, entonces no. ¿Le gusta la música de la banda para Amores? Sí me gusta mucho la fuerza de la cantante, te lo voy a decir. Y la he visto controlar al público, de una manera que dices tú, poder de front person, de front woman, ¿no? No soy especialmente fan de su música, pero los escucho con mucho gusto. ¿Pudiste llegar a ver el video de la actuación de The Warning en Rock am Ring? Sí lo vi. Para los que no lo sepan, la peculiaridad de Rock am Ring es uno de los grandes festivales de rock alemanes. Por segunda vez fue invitado The Warning, fueron invitadas The Warning. Y la peculiaridad es que tuvieron 12 grados, que como decían ellas, siendo de Monterrey, Nuevo León, México, que es básicamente una caldera, o sea, es mucho frío. Y luego con un viento de multitud de kilómetros por hora, que súper épico, eso sí, tú estás tocando la guitarra con el viento echándote el pelo hacia atrás, épico es, pero que a ratos no podía ni abrir los ojos Ale y Dani, porque Pau iba de gafas oscuras, pero las vi, yo creo que todos sus shows son maravillosos, no hay show que yo haya visto que digas tú, uy, qué mal estuvieron, que se los he visto a muchos, ¿eh? No, todos sus shows son maravillosos y creo que hicieron un show excelente y creo que los alemanes estaban absolutamente encantados con ellas, que es de lo que se trata. Cuando el público de rock va y aplaude a un grupo de rock y luego sale de atrás un don nadie y dice, no, es que eso no es rock. Dices tú, ya, sí, ya. No es rock, anda. Ve con mamá, que ya estará preguntándote dónde estás, que son las 7, hay que merendar, que mañana tienes kinder. O los que les gusta el rock de competencia. A mí especialmente me molesta la gente a la que le gusta la música de competencia. ¿Qué quiere decir la música de competencia? La música de competencia es cuántas notas puedes tocar por segundo. Cuántas más notas puedes tocar por segundo. Cuántas más veces puedes golpear el parche de la batería, los parches de la batería o los címbalos por segundo. Si puede ser rapidísimo, es muy bueno. Yo he visto a grandes shredders de guitarra que me dejan absolutamente frío. Y mi ejemplo de siempre es Yngwie Malmsteen. Yo prefiero a la gente que toca las notas que hay que tocar para que la canción funcione. No me esté impresionando con sus cosas a cada rato. Entonces, pero a la gente a la que le gusta el rock de competencia, no, es que no hace solos de guitarra con 12,000 semifusas. Está bien, no te preocupes. Ve y escuchas tú a los que te gustan y no me estés molestando a mí. Así de sencillo, pero sí lo vi, me gustó mucho no vi todo el concierto, lógicamente, pero sí vi 2 o 3 cosas.
No se puede hablar de rock español sin mencionar a Dover. No, no se puede hablar de rock en español sin mencionar a Dover y ya me hiciste enojar. Porque Cristina se retiró de la música y no se lo he perdonado ni se lo voy a perdonar nunca. Una de las mejores voces del rock, no del rock en España, no del rock en español. Una de las mejores voces del rock, con una expresividad, con una fuerza, con una intensidad, con un atractivo brutal. Ella no quiere hacer música, está retirada. Toda su hermana ha tratado de seguir haciendo música y hace banditas y se presenta y tal, pero Cristina no. La hermana escribía las canciones, creo que fundamentalmente Cristina escribía también, pero la fuerza de Dover era la voz de Cristina Llanos. Y es imperdonable que se haya ido. Ya tiene una vida, no quería la vida musical. Pues mira, tengo otra amiga que es así, tiene una voz espectacular, tiene una voz absolutamente privilegiada. Yo la quería lanzar por el mundo como gran cantante. No le gusta eso, que prefiere hacer otras cosas. Y me cabrea muchísimo. Pero lo de Cristina Llanos es verdaderamente... Me tiene molesto desde el día que se retiró, fíjate. Y yo era muy fan de Dover, sobre todo que mi hija menor, que vivía conmigo en España, era muy fan de Dover. De hecho, ella se enojó cuando Dover finalmente se hizo mainstream. Pero ya oía Dover desde que eran indies absolutamente desconocidas, ¿no?